alcanzan a escuchar hasta allá atrás? Voy a pedirles que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 11 y vamos a leer el versículo 1. Todos hemos hablado acerca de este acontecimiento que les voy a mencionar ahorita. Cuando ven los apóstoles a Jesucristo caminar sobre la mar, se asustan y dicen, fantasma es, y les dice, no, dice, yo soy, pero no reconocieron las palabras. Esas mismas palabras se las da él a Moisés cuando está presentándose ante la zarza ardiendo. Dice, ¿quién eres tú? ¿Quién les voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Dice, yo soy el que soy. Así se presenta él cuando viene caminando. Dice, yo soy. Y le dice Pedro, si eres tú, manda que yo camine sobre la mar. Y le dice, ven. Y empieza a caminar y se empieza a hundir. Y le dice, Señor, mira que perezco. Y le toma la mano, lo salva y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dice así. ¿Tenía fe Pedro? Sí tenía poca fe, pero dudó. Acompáñenme en una oración. Santísimo Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, el que habla te pide de tu espíritu, Señor, para que no hable palabras de hombre, sino que hable palabra que viene solamente de él. Señor, te ruego, Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros corazones, para lo que tú nos quieres enseñar hoy, lo pongamos por obra, Señor, y lo enseñemos a las demás gentes. En el nombre de Cristo Jesús, me pongo en tus manos, pongo esta congregación en tus manos, y pongo todo esto en tus manos, Señor. Te lo ruego y te lo suplico, en el nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Le he puesto a esta predicación, nuestra fe es auténtica. Y vamos a comprobar esto ahorita, si es auténtica o no es auténtica nuestra fe. La fe que profesa la Iglesia de Dios. A ver si es auténtica. Le cité Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, las de mostración de las cosas que no se ven. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se les presenta el Señor Jesucristo después de haberse crucificado, se les presenta a los apóstoles, no estaba Tomás. Y le dice, el Señor estuvo aquí. Dice, si yo no lo veo, y si yo no meto mi mano en su costado y mis dedos en sus agujeros, yo no voy a creer. A la semana se presenta y les dice, pasa a vosotros. Dice, Tomás, mete tu mano en mi costado y tus dedos en mis agujeros. Le dice, Dios mío. Y le contesta el Señor, porque vistes, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos todos nosotros. Somos bienaventurados porque no hemos visto al Señor y hemos creído en Él. ¿Por qué? Por esto que dice aquí. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Esa es la fe. Ahí podemos decir que tenemos un punto a favor. No hemos visto al Señor Jesucristo. ¿Alguno de ustedes lo ha visto? No lo hemos visto y sin embargo aquí estamos. Porque hay algo que nos mueve, hay algo que nos trae hasta este lugar. Hoy en la mañana, los que estuvimos en la mañana, fuimos testigos de una persona que fue traída desde Kansas City. Ella de Kansas venía buscando esta dirección, llegó aquí. Esa persona era adventista. Se fue
fue satisfecha con todo lo que escuchó de la escuela que dio el hermano Reyes. Preguntó, le contestó el hermano Reyes, se llevó notas. ¿Por qué? Porque nuestra fe es auténtica. La fe de la iglesia de Dios es auténtica, no es falsa. No creemos en cosas que no son. Afirmamos de todo lo que está escrito en esto. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. Y aquí es donde viene otro punto para nuestra fe. Dice, luego la fe es por el oír, y el oír la palabra ¿de quién? ¿Quién es la palabra? Juan dice, en el principio era el verbo. En la versión de inglés dice que es la palabra. In the beginning is the word. The word is with God. The word is God. En el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra es Dios. Y la palabra es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Luego la fe viene por el oír la palabra de Dios. Jesucristo anduvo en esta tierra predicando el verdadero evangelio de Dios, la verdadera palabra de Dios, sacando el error a los fariseos y a los saduceos, a los príncipes de la ley, sacando el error a muchos que llegaban y le preguntaban cosas. Dime cuál es el más grande mandamiento, y el Señor se los daba. ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? El Señor les decía lo correcto. No andaban diciendo, si te portas bien te vas a ir al cielo, si te portas mal te vas a ir al infierno. No, no andaba diciendo eso. Génesis, y esto que vamos a leer es muy importante tomarlo en cuenta. Génesis capítulo 5, no, capítulo 15. Génesis capítulo 15, y vamos a leer del versículo 5 al 8. Génesis capítulo 15, del versículo 5 al 8. Y dice, y sacándole fuera, dijo, mira ahora al cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Y díjole, yo soy Jehová que te sacó de Ur de los Caldeos para darte en heredad esta tierra. Y él responde, Señor Jehová, ¿en qué he de conocer que lo tengo por heredad? Le había dicho a él, en ti bendeciré todas las familias de la tierra. Y si le leen más abajo, está diciendo el pacto. Ese pacto ya lo estudiamos en la escuela pasada. Cuando le dice que parta por la mitad de aquellos animales, los ponga uno de lado a lado y va a pasar por en medio de ellos. Ese fue el pacto. ¿Y qué hizo él? ¿Qué pasó con él? Conocemos la historia de lo que hizo con su hijo. Otro punto a nuestra fe al favor. Esa fe que Abraham tuvo a llevar a su hijo para ser sacrificado, porque el Señor se lo pidió en sacrificio, y
fue y lo hizo hasta que le dijo Dios: detente, no extiendas la mano sobre el muchacho. Y ahí estaba aquel cordero que fue el que tomó el lugar de Isaac. Y Jesucristo no hubo quien tomara el lugar de él. Él murió por nosotros. Él fue quien nos limpió con su sangre preciosa a cada uno de nosotros. Aquella era una figura de lo que iba a ser el Señor Jesucristo. Pero la fe que tuvo Abraham fue esparcida a las familias de la tierra. Todo aquel que en él cree, está diciendo Pablo, ¿en quién? En Cristo. Simiente de Abraham es. Usted es simiente de Abraham. Y la fe que tuvo Abraham en aquel entonces, la tenemos nosotros. Otro punto más a nuestro favor, que la fe que tenemos es auténtica, no es falsa. Romanos capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 1 al 5. Romanos capítulo 5 del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. ¿Quién? Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza nos avergüenza, porque el amor de Dios está derramada en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos es dado. Usted tiene todo esto: paciencia, esperanza. ¿Ha pasado por tribulación? Otro punto a nuestro favor, de que nuestra fe es auténtica. ¿Hemos sido tribulados? ¿Hemos tenido esperanza? ¿Esperamos en Él, que va a venir y va a venir a recogernos y va a salvarnos? ¿Vamos a estar en el reino con Él? ¿Quién tiene la esperanza de que va a estar en la vida eterna con Él? Mateo capítulo 4. Y aquí hay algo mucho, muy interesante, mucho, muy importante, que vamos a entender. Mateo capítulo 4, versículo 1. Esto sucede después de que Él es bautizado. Dice que cuando fue bautizado y salió, dice la palabra de Dios, y vi al Espíritu Santo que se estaba en Él como paloma. Y escuché una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Así dice. Y dice así el versículo 1 del capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y me hago la pregunta, ¿por qué? Si ya había dicho el Padre, ya había oído escuchar Juan aquella voz que decía: este es mi Hijo en el cual yo tengo contentamiento, ¿por qué fue llevado al desierto para ser tentado? ¿Acaso tenía duda Dios de que Jesucristo no fuera a cumplir con eso? No, Él cumplió.
tentado en sus ojos y fue tentado en la vanidad de la vida. ¿Cómo fue que tentado en la vanidad de la vida? ¿Qué es lo que le dice? Mira, le muestra todos los reinos de la tierra, le dice, si postrado de rodillas me adorares, todos esos reinos serán tuyos, ya eran de él, ya le pertenecían, y el diablo se los estaba ofreciendo. Hermanos, debemos de tener cuidado, porque a veces el diablo engaña, creyendo nosotros que viene de Dios y no es de Dios. Ahí es donde va a ser probada nuestra fe, si es auténtica o no. A veces el Señor nos pone cosas hermosas que vemos con los ojos, como fue tentada Eva, que decía que el fruto era agradable ante los ojos de ellos, y lo comió. Ya les había dicho Dios, de ese fruto no comerás. Sin embargo, dice la palabra que era agradable a los ojos, que era codiciado al mirarlo. El Señor, cuando anduvo en el desierto, que fue tentado, venció. Dice que tenía ya 40 días. Fíjense cuando llega el diablo a tentarle. Ya habían pasado 40 días de que estaba él ayunando. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Podría hacerlo el Señor Jesucristo? Sí, sí podía, pero no lo hizo. Le contestó sabiamente, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Así le contestó. Cuando le dice, tírate de la cúpula, que escrito está que mandará a sus ángeles para que no perezcas. Y le dice, apártate, Satanás, que a tu Dios solo adorarás y a él solo servirás. Esas palabras las podemos usar nosotros cuando estemos en tribulación. Todo eso lo podemos utilizar nosotros, por eso está escrito. Pablo dice, lo que fue escrito para nuestra enseñanza es escrito. Isaías, capítulo 53. Y aquí Isaías empieza diciendo en el capítulo 53, el versículo 1, no lo tengo aquí apuntado, pero se los voy a leer. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifestará el brazo de Jehová? Hasta ahorita, hermanos que hablan la palabra, hermanos que hablamos y les enseñamos a personas, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Sí, yo conozco a Dios, yo sé a Dios, sí, yo conozco a Jesucristo. A un consuegro mío le dije, mire, busque a Jesucristo. Oh, no, sí, yo tengo, mire, un cuadrote así, de este tamaño así, de Jesucristo a la entrada de mi puerta. Le digo, no, ese no es el Cristo que le estoy diciendo. Busque a Jesucristo de las Escrituras, al que está en las Escrituras. Y me dice, pero no está enojado. No, no estoy enojado, le estoy diciendo cuál Cristo debo buscar, porque ese que tiene en el cuadro no es. Ese es un modelo de Miguel Ángel. ¿Y cómo sabe usted? Por eso se lo estoy diciendo, porque yo ya lo sé. Al Cristo que nosotros profesamos, hasta ahorita no podemos dar, no más que lo que dice aquí Isaías en este capítulo. Pero miren lo que dice el versículo 11 y 12. Del trabajo de su alma será y será saciado. Con sus conocimientos justificará y mi siervo justo a muchos de él llevará la iniquidad de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré, despojaré por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por la transgresión.
eso fue llevado al desierto. Porque si él no hubiera pasado aquellas pruebas que le puso el diablo, nuestra fe no fuera auténtica. Fallaríamos también nosotros. Sin miedo, hermanos. Sin temor, como se lo dijo a Pedro. Sin dudar. Nuestra fe es auténtica. Miren lo que dice el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. En él, por él, porque escuchamos de él, porque oímos de él, vino nuestra fe por el oír. De que Jesucristo es el Hijo de Dios y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Pidieron, ahorita que estuvo el hermano aquí, peticiones, él las escuchó. Jesucristo se las va a presentar al Padre, limpias, dignas, para que el Padre responda conforme a su misericordia. Si su fe es firme y es auténtica, téngalo por seguro que el Señor va a responder conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad de lo que nosotros queremos. Mateo capítulo 8. Aquí este texto que voy a leer está hablando de un centurión romano que se presenta ante el Señor y le dice: mira que mi siervo está enfermo, dice, y puede ser poseído. Dice, le dice el Señor: voy a ir a tu casa para sanarlo. Dice: no soy digno de que te pares en mi casa. Así le dice aquel centurión romano: no soy digno de que tú te pares en mi casa. Pero yo manejo mucha gente, dice. Yo si le digo a uno ve, va. Y si le digo ven, viene. Con que tú digas, desde aquí sé que se hará. Y mire lo que dice el Señor. Mateo capítulo 8, versículos 10 y 11. Y oyendo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de ciertos os digo que ni aún en Israel he hallado fe tanta. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob? La iglesia de Dios, los que tienen la auténtica fe de Jesucristo. Y ahorita lo vamos a comprobar. Ustedes, los que guardan los mandamientos y los estatutos de Dios, del Padre, del Hijo, de aquel que vino y dio su vida por nosotros, obedeciendo al Padre y estando crucificado, dijo: consumado es. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 29. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del mediodía, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿Estamos ahorita en un reino? ¿Nos hemos sentado a la mesa del Señor? Estamos en el reino de gracia. Y cuando tomamos la
iglesia de Dios, apoyo y columna de la verdad. Esos somos los que tenemos la fe auténtica de Jesucristo, la fe auténtica de aquel hombre que llevó a su hijo al sacrificio, diciéndole cuando le pregunta dónde veo la lumbre, veo el altar, veo la leña, pero no veo el cordero. Eso le pregunta Isaac a su padre y le dice, Dios proveerá. ¿Y proveyó Dios? Sí. Esa fe que tenía Abraham, la tenemos cada uno de nosotros. No dude, hermano. No titubee. Es nuestra, porque el Señor nos la dio. El Señor la trajo y nos la entregó. ¿Quién? ¿Por medio de quién? De aquellos apóstoles que predicaron el evangelio. De aquellos hombres que evangelizaron, que nos evangelizaron. De aquellos hombres que me enseñaron a pararme aquí y predicar el evangelio. De aquellos hombres que en esta área fundaron iglesias y arrimaron multitudes. Ahí está esa fe auténtica. Voy a terminar con Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Dice, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos las promesas. ¿De quién? Del Espíritu. Les dice, no se vayan, les dice a los apóstoles, no se vayan hasta que no venga el Consolador y sean investidos. ¿De qué? De lo alto. ¿Qué era eso alto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo sabe quién tiene la verdadera fe, la fe auténtica del Señor Jesucristo, la fe auténtica que tenía Abraham, la fe auténtica que tuvo Noé cuando obedeció, hizo la arca, la fe auténtica de todos aquellos hombres que sirvieron al Señor, que sirvieron a Jehová, para que nosotros leyéramos de ellos y aprendiéramos, para que reconociéramos al Señor Jesucristo como nuestro Rey y Salvador. Que el Señor los bendiga.